Muy bienvenidos sean todos a la tercera sección de nuestra serie Introducción al libro de Daniel. Quisiéramos aclarar, antes de entrar a la tercera sección, que en esta introducción no analizamos ningún capítulo del libro de Daniel. Terminada la introducción al libro de Daniel, que nos llevará varias secciones, entonces entramos en el comentario al libro de Daniel, y allí sí lo llevamos por capítulo y por versículo. O sea que en cuanto al material escrito que les estamos ofreciendo, el tomo 2, notas sobre Daniel, tomo 2 sería el comentario al capítulo 1, versículo por versículo y así sucesivamente. Pero como tenemos la introducción de primero, entonces los tomos, los que ustedes soliciten y con mucho gusto podamos enviarles, no van a calzar con los capítulos. Es decir, el tomo 1 será la introducción, ¿verdad? ¿Estamos bien? El tomo 2 sería el capítulo 1. Entonces va a ir uno más. Vaya, el tomo 7 de Daniel será el capítulo 6. ¿Okay? Así que el tomo 13 será el capítulo 12, porque está la introducción como el primer tomo. Bueno, entonces avanzamos con nuestra sección. Debo decirles que no están listos todos los tomos. Tenemos lista la introducción, el tomo 1 y el tomo 12, que es el comentario al capítulo 11, versículo por versículo, frase por frase, del rey del norte y el rey del sur. Bien, decíamos que el mensaje de Daniel para nuestra época es, en tercer lugar, un mensaje de soberanía divina. El libro comienza proclamando la soberanía de Dios, y esta es desplegada a lo largo del libro mediante los aspectos de su providencia ocurridos al pueblo de Israel, a los demás pueblos, a Daniel y sus compañeros, y sobre todo mostrando esa soberanía en la certeza del reino de Dios venidero, cuyo único rey será el Hijo del Hombre, el Mesías. Del nacimiento y de la caída de las naciones, según resaltan en los libros de Daniel y Apocalipsis, necesitamos aprender cuán vana es la gloria y la pompa mundanal. Babilonia, con todo su poder y magnificencia, cuyo parangón nuestro mundo no ha vuelto a contemplar, un poder y una magnificencia que la gente de aquel tiempo que creía estables y duraderos, se desvaneció, y cuán completamente pereció como la flor de la hierba, según Santiago 1:10. Así perecieron el reino medo-persa y los imperios de Grecia y Roma. Y así perece todo lo que no está fundado en Dios. Solo puede perdurar lo que se vincula con su propósito y expresa su carácter. Sus principios son lo único firme que conoce nuestro mundo. Un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en la historia de las naciones y en la revelación de las cosas venideras nos ayudará a estimar en su verdadero valor las cosas que se ven y las que no se ven, y a comprender cuál es el verdadero objeto de la vida. Considerando así las cosas de este tiempo a la luz de la eternidad, podremos, como Daniel y sus compañeros, vivir lo que es verdadero, noble y perdurable. Y al aprender en esta vida a reconocer los principios del reino de nuestro Señor y Salvador, el reino bienaventurado que ha de durar para siempre, podemos ser preparados para entrar con Él a poseerlo cuando venga. Daniel muestra que el eterno Dios del universo controla todas las cosas y que los reinos en el presente y en el futuro, sobre todo en el futuro, dependen únicamente de Él. El Altísimo no solo conoce detalladamente el porvenir, Él ya tiene su plan establecido con antelación eterna. Tanto en los capítulos esencialmente históricos como en los eminentemente proféticos, Dios y su reino son exaltados a pesar de la oposición o ataque a los que estos son objeto por sus fuerzas o por las fuerzas o monarcas opositores. Es así que en Daniel el mensaje de que Dios controla la historia es pleno.
Los reinos terrenales ciertamente pasarán y en su lugar se establecerá el reino de Dios, según el capítulo 2, versículos 44 y 45 y el 8:25. En tercer lugar, el mensaje de Daniel es un mensaje de soberanía divina. La soberanía de Dios se establece ya desde el primer capítulo, versículos 1 y 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Digo mal, capítulo 1, versículo 2, donde leemos, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. El profeta aquí aclara que fue el Señor quien los entregó en sus manos. Quería que todos comprendieran que él no había perdido la batalla. El concepto pagano era que los dioses inferiores perdían ante los más fuertes, demostrándose así su inferioridad. En este caso, Daniel quería que el mundo se diera cuenta de que el Dios de Israel no había sido derrotado, sino que había permitido que sus siervos cayeran en manos del enemigo como parte de sus planes, a causa de su rebelión e idolatría, según Deuteronomio 28 al 30. En cuarto lugar, el mensaje de Daniel es el mensaje del santuario. El mensaje de Daniel con respecto al santuario es sin duda el más peculiar. Cada ataque hecho al pueblo de Dios está relacionado de algún modo con el santuario. Pero Daniel muestra que el ataque más atrevido del adversario de Dios es el dirigido al santuario celestial, en la persona y ministerio de su sumo pontífice, el Mesías. Para cada ataque hay una restauración o vindicación, en la cual el triunfador es siempre el Mesías. Así, el santuario en Daniel aparece no solamente como el centro de intercesión para el pueblo de Dios, sino también como el centro de operaciones vindicativas de Dios en la persona del Mesías. El comienzo del libro de Daniel presenta el tema del libro y el tema central de toda la Biblia. Leemos, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Desde el Génesis puede observarse la oposición entre estas dos ciudades, Babilonia y Jerusalén. Babel, nombre hebreo para Babilonia, del hebreo Babel, que significa puerta de Dios. Babilonia, ciudad de Babilonia. Babel era el nombre de una de las principales ciudades fundadas por Nimrod en la tierra de Sinar o Sumer, la antigua tierra de Babilonia. Su torre es símbolo de la rebelión abierta en contra de Dios, del poder del mal por excelencia, según Génesis 11:9. Por otro lado, tenemos a Jerusalén, Salem, ciudad del rey, sacerdote, Melquisedec, a quien Abraham ofreció el diezmo de lo que tenía, según Génesis 14:18. Esta oposición entre las dos ciudades será retomada y desarrollada en los libros proféticos del Antiguo Testamento. Así en Isaías 14:13 y 14, Jeremías 50, 17 al 40, Ezequiel 31, etc. Y encontrará su punto culminante en el Apocalipsis. Esto nos muestra ya las pautas del libro de Daniel. Las dos ciudades representan el conflicto entre el pueblo de Dios y el mal, entre la verdadera religión y una falsa adoración de carácter mundial. Jerusalén viene a ser una especie de símbolo del santuario. En palabras del doctor Enrique Treyer, este conflicto entre el bien y el mal encuentra su centro no solamente en Jerusalén, la capital del pueblo de Dios, sino más bien aún en el santuario, lugar en donde Dios había querido manifestarse a su pueblo. Leemos en Daniel 1:2 que los babilonios tomaron los utensilios de la casa de Dios y lo llevaron a Babilonia. Esta oposición entre el templo de Dios en la tierra y el templo celestial encontrará un desarrollo espectacular en la parte profética del libro. En Daniel, el tema del santuario cobra un valor particular. Así, Daniel 8:14, 9:24 al 27, 11:31, 12, 11 al 13, etc. Esta lucha que tiene al santuario en su centro, bien clara en la parte profética,
ya está presentada en la parte histórica de Daniel. No solamente son tomados los utensilios del templo, Daniel 1, sino que además serán profanados durante el banquete de Belsasar, Daniel 5. Pero finalmente Dios tendrá la última palabra y el santuario será purificado. En el fondo de todo esto hay un gran conflicto, Daniel 10:1. Conflicto entre Cristo y Satanás, ambos exigiendo la adoración de la humanidad. La Biblia empieza narrando el inicio de este conflicto en la tierra con una batalla y se termina con una batalla. En la primera batalla el pueblo de Dios sufrió la muerte, Abel, Génesis 4. Pero en la última gran batalla el pueblo de Dios obtendrá la vida eterna. Y Satanás muere. Esto aparece claramente en el libro de Daniel. Es así que en Daniel 1:2, Jerusalén es vencida en la vergüenza, el deshonor y el desánimo. Pero en Daniel 12 encontramos la victoria final del pueblo de Dios. Esto hace traer a mi mente la historia del niño que mientras leía una revista de policías y ladrones, cada vez que los malhechores derrotaban a las policías, este se reía a carcajadas. Su padre, preocupado por lo que miraba suceder en el niño, le preguntó el porqué de su actitud, pues le parecía muy extraño y hasta desconcertante que su pequeño hijo se riera cuando los malos vencían a los buenos. Y entonces recibió una explicación infantil muy al punto en nuestro tema. El niño explicó a su padre que la razón por la que se reía cada vez que los ladrones vencían a los policías era porque ya él había leído la última parte de la historia y él sabía que al final los malos pierden. De ellos se reía. En Daniel tenemos revelada la última parte de la historia del gran conflicto entre Cristo y Satanás y al final los malos pierden. Esa es la nota del tema del santuario en Daniel. Al final el bien triunfa y sus seguidores con él. El mal acaba y sus seguidores con él. El santuario es purificado y en tal acto el carácter de Dios y de su pueblo es vindicado para siempre. En palabras del doctor Humberto Raúl Treyer, hay luz más allá de las sombras del mañana. Esa luz emana del santuario, donde inició el gran conflicto y donde concluirá para la gloria de Dios. Aun cuando el tema del santuario destella de todo el libro de Daniel, los dos capítulos vitales para la comprensión del mensaje de Daniel en relación al santuario son el 8 y el 9. Estos a su vez son interpretados a Daniel por Gabriel, el intérprete celestial, de modo que no hubiese lugar a dudas sobre la certidumbre tocante al anuncio del ministerio vicario del Mesías. Hay algo de suma importancia en todo el libro de Daniel y en la Biblia en general. Y es que el gran conflicto entre el bien y el mal no se sitúa en el cristianismo y el comunismo, o entre el cristianismo y el capitalismo, o con alguna otra filosofía humana. Ese gran conflicto encuentra su clímax en la relación del hombre con Dios, verdadera o falsa adoración. Este tema, bien desarrollado en el libro de Daniel, se encuentra resumido en la introducción del libro Babilonia, sitiando a Jerusalén. En la introducción de este libro se puede ver claro ese conflicto. Pero pese al aparente fracaso o derrota del pueblo de Dios, Jerusalén fue tomada, vencida. Los 6 primeros capítulos de Daniel nos muestran la victoria del Dios de los cielos a través de sus adoradores. Es así como el capítulo 1 revela que aquellos que adoran a falsos ídolos o falsos dioses, que en verdad son ídolos, son inferiores en sabiduría y en conocimiento que los que adoran al Creador. El capítulo 2 describe cómo solo un verdadero adorador puede comprender los misterios del futuro. Y el capítulo 3 relata cómo Dios puede liberar de los peores peligros a aquellos que no aceptan someterse a un culto idolátrico. El capítulo 4 demuestra la superioridad de la soberanía divina sobre la soberanía del hombre más poderoso de la época. Notemos cómo este capítulo concluye en adoración al Creador. Daniel capítulo 4, versículo 33 al 37. Leámoslo. Daniel 4, versículo 33 al 37. Dice así la palabra de Dios.
En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como pluma de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. El capítulo 5 recuerda que el sacrilegio, tarde o temprano, recibirá su retribución. El capítulo 6 ilustra cómo el legislador del universo puede deshacer los programas perseguidores de los legisladores terrenales. El decreto de Darío se muestra ineficaz y Daniel sale victorioso del foso de los leones. En resumen, cada capítulo de la primera parte comienza con la alusión al poderío de un rey en su carácter idolátrico y opresivo para con el pueblo de Dios. Pero ese poder es temporario, mientras que el reino de Dios se establecerá, o que Dios establecerá, será un reino y pueblo eternos que no pasarán bajo la dominación de ningún otro pueblo, porque la justicia de Dios será por fin manifestada, según Daniel 2:44 y 7:9 al 14. Esta certeza del triunfo final de los verdaderos adoradores, presentada en los 6 primeros capítulos de Daniel, será desarrollada y ampliada en la parte profética del libro, los capítulos 7 al 12, mostrando que todo el conflicto futuro gira en torno a la adoración verdadera contra la falsa. Y en quinto lugar, el mensaje de Daniel para nuestra época es un mensaje de juicio y liberación. Juicio y liberación van unidos, y el mensaje de juicio y liberación son precisos en Daniel. Estos dos elementos, juicio y liberación, se encuentran constantemente a través de todo el libro. Así, Judá es invadida por juicio a causa de su perversión, pero a la vez Babilonia es juzgada por su vileza. A su turno, las demás naciones son juzgadas por el mismo juez. Igualmente, el mismo anticristo, representado por el cuerno pequeño romano papal, no es ajeno al alcance del juicio divino. Sus acciones vienen a memoria y el juez eterno determina su destrucción, pues el mismo juez que determina la destrucción de los adversarios del pueblo de Dios vindica a los suyos y los restaura. A lo largo de todo el libro de Daniel se establece con claridad que el destino eterno de los santos está en manos del juez eterno, quien les dará la justa recompensa. Desde este ángulo, basándonos solo en el concepto del mensaje de juicio, cada uno de los capítulos de Daniel puede ser bosquejado de la siguiente forma. 1. El juicio de Dios a Judá. Capítulo 2, el juicio de Dios a las naciones. Capítulo 3, el juicio de Dios a la idolatría. Capítulo 4, el juicio de Dios a Nabucodonosor, a la soberbia. Capítulo 5, el juicio de Dios a Babilonia. Capítulo 6, Dios es el juez de sus fieles, o el juicio de Dios a sus fieles, que concluye en victoria para ellos. Capítulo 7, el juicio de Dios a sus adversarios. Capítulo 8, el juicio de Dios al anticristo. Capítulo 9, el juicio de Dios a la ciudad santa y su santuario. Capítulo 10, el juicio a Persia. Capítulo 11, el juicio a Persia, Grecia y Roma. Y capítulo 12, juicio final y vindicación final de los fieles de Dios. El mismo nombre del profeta
conlleva fuertemente la idea de juicio. Daniel viene del hebreo Daniel, significa Dios es mi juez. En sexto lugar, el mensaje de Daniel es un mensaje triple. Es un mensaje triple de adoración, juicio y lealtad. Daniel se distingue por la proclamación de un triple mensaje de relevancia y vigencia actual: adoración, juicio y lealtad. Su mensaje con respecto al único Dios verdadero es pleno y singular. Desde el primer capítulo establece que fuera de Yahweh no hay otro en grandeza y soberanía, y en medio del grosero politeísmo acádico de Babilonia, Daniel establece más allá de toda duda que Yahweh es el único Dios verdadero. Una vez más, el tema de la soberanía divina se ve a todas luces en el libro de Daniel, siendo que la base de la adoración al único Dios verdadero es su absoluta soberanía sobre toda la creación. La absoluta soberanía y trascendencia de Dios sobre todos los ángeles y hombres saturan literalmente este libro. Tan poderoso es el tema de la soberanía divina que todo el libro puede ser dividido en armonía con este énfasis, según Whitcomb. ¿Cómo puede verse a continuación? Veamos este bosquejo bajo el título Daniel, el poder de Dios sobre la historia. Capítulo 1. El poder de Dios al traer a Daniel a Babilonia. Capítulos 2 al 7. El poder de Dios sobre los imperios mundiales. En primer lugar, el sueño de Nabucodonosor de la gran estatua, capítulo 2. El poder de Dios sobre 4 imperios mundiales. Punto B. La imagen de oro de Nabucodonosor en el capítulo 3, donde se refleja el poder de Dios preservando a los amigos de Daniel en el horno de fuego. C. El sueño de Nabucodonosor, el sueño de un árbol, capítulo 4. Aquí podemos ver el poder de Dios donde se humilla al orgulloso Nabucodonosor. En el capítulo 5, punto D, el banquete de Belsasar, donde se ve el poder de Dios al juzgar al olvidadizo Belsasar. Punto E, el decreto de Darío, en este caso en el capítulo 6, donde puede palparse el poder de Dios que preserva a Daniel en el foso de los leones. Y punto F, el sueño de Daniel de las 4 bestias, en el capítulo 7. El poder de Dios sobre las naciones. Punto 3, el poder de Dios sobre el futuro de Israel, capítulos 8 al 12. A. El sueño de Daniel del carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño, capítulo 8. Y la persecución de Israel, el Israel de Dios, la iglesia. Punto B. La oración de Daniel y la profecía de las 70 semanas, capítulo 9. Ahí vemos el poder de Dios manifestado en el control de la historia en la vida del Mesías. Punto C. La visión de Daniel del mensajero celestial y su mensaje. Capítulo 10 al 12. Ahí vemos el poder de Dios contra toda influencia del poder del mal, sea esta satánica, angélica o humana. Igualmente, desde el primer capítulo, el libro de Daniel muestra que a la soberanía de Yahweh no escapa nada y que propios y extraños están bajo su jurisdicción absoluta. Lo que introduce el elemento juicios en todo el libro. Es decir, al llegar el día del ajuste de cuentas, es su balanza, la de Dios, la que determina el fallo justo y su juicio es inapelable. Sin embargo, el mensaje referente a la lealtad es el más notorio. Así, la lealtad absoluta es demostrada por el mismo Daniel en su relación personal con Dios en sus tareas seculares. Pero sobre todo, el tema de la lealtad a Dios se torna más dramático al ser puesto en contraste con la acción infame del anticristo papal. La lealtad de los hijos de Dios es inseparable de la adoración verdadera al único que hará juicio justo y que cuenta con el absoluto derecho de realizarlo. La lealtad de los fieles a Dios, los que le temen, está
irremediablemente unida al tema de la gloria de Dios, de la honra a su nombre, porque Él es el que juzga con justicia. Y todos estos elementos, adoración, juicio, lealtad, gloria, corren a través de todo el libro de Daniel, pero a manera de ejemplo, veámoslo en un solo capítulo. Capítulo 3. Adoración y lealtad, glorificación del nombre de Dios. Se les ordenó adorar una gran estatua del rey que éste mandó edificar, de aproximadamente 30 metros de altura. Todos los súbditos tenían que postrarse ante ella y adorarla. La orden decía que cuando se escucharan los instrumentos de música, todos debían postrarse ante la imagen de oro que el rey había edificado. Quien no lo hiciera sería echado en un horno de fuego. Así que cuando esto sucedía, todos se arrodillaban y adoraban a la estatua. Al menos así pareció al principio, pero no todos obedecieron. Los 3 judíos sabían en quién confiaban. Estaban seguros de que Yahweh podía librarlos del horno ardiendo y de las manos del rey. Capítulo 3, verso 17. No dudaban de la capacidad divina, pero desconocían cuál era la voluntad del Señor. Dios no les había garantizado que los iba a salvar. Tuvieron que entrar en el horno sin haber leído antes el capítulo 3 de Daniel. ¿Cómo ignoraban lo que Dios iba a hacer? Tuvieron que confiar en Él y ser fieles, leales, aún sin saber las consecuencias que tendrían por su paso de fe. Aunque no sabían cómo iba a resultar todo, hicieron una profesión pública de fe en Yahweh, afirmando su compromiso de no adorar a ningún otro Dios. 3:18. Y aunque en última instancia Él los dejara morir, aunque ese fuera el caso, ellos permanecerían fieles, es decir, leales hasta el fin. Dios fue glorificado, según los versículos 28 al 29 de este capítulo 3, cuando Nabucodonosor reconoció su grandeza y que no era como los otros que él conocía. Luego el rey exigió que se diera respeto al Dios de los judíos, porque solo él era capaz de liberar a sus adoradores. Además, Dios contaba con la lealtad de su pueblo. ¿Quién de ellos, de los paganos, hubiera sido fiel a sus dioses si le tocara morir por permanecer leal a su nombre? Este era un Dios distinto. No solamente Dios fue glorificado, también los 3 jóvenes fueron exaltados. Verso 30 del capítulo 3. Arriesgaron todo lo que tenían por causa de Dios y Dios recompensó su fidelidad, su lealtad, aunque no había garantías de tal recompensa ni de que sobrevivirían. Pero de mucha importancia es recordar que la lealtad de los hijos de Dios se basa en la lealtad que Él ya ha demostrado primero hacia ellos. La única certeza que tenían era que Dios es fiel y que los fieles triunfan con Él. Los 3 hebreos declararon a toda la nación de Babilonia su fe en aquel a quien adoraban. Confiaron en Dios. Mediante la fidelidad o la lealtad de sus hijos, Dios fue glorificado en toda la tierra. ¿Y qué decir del elemento juicio? El elemento juicio o juicios puede verse también en este 3er capítulo del libro. El verdadero juicio provino de Dios a través del propio Nabucodonosor y se reflejó en la mente inmediata de quienes echaron a los 3 jóvenes al horno, en la muerte inmediata de estos. Este asunto de lealtad en Daniel se torna aún más dramático al ponerlo en paralelismo con el mensaje del Apocalipsis presentado en el capítulo 14, donde se exige la misma calidad de adoración y lealtad en medio del ataque y persecución del mismo anticristo frente al juicio inminente de Dios. Imposible separar el mensaje de Daniel del mensaje del Apocalipsis. Ambos revisten una relevancia y plena vigencia actual. Ambos requieren de una comprensión cabal, cuyo resultado es vital para la iglesia de hoy. En 7º lugar, el mensaje de Daniel es un mensaje centrado en el Mesías. Daniel es un libro mesiánico por excelencia, pues su mensaje clímax se centra en el Mesías. A Daniel se revelaron las profecías mesiánicas en detalles cronológicos que no fueron revelados a ningún otro profeta. Sus profecías se vinculan en forma directa con la encarnación, muerte, resurrección, ascensión y el reino venidero del Mesías. En Daniel, el tiempo del primer advenimiento del Mesías
son presentados o es presentado con precisión matemática. Su profecía de las 70 semanas detalla cuándo sería el cumplimiento del tiempo para la encarnación y el ministerio terrenal del Mesías, vale decir su aparición pública, y de manera notable precisa el tiempo cuando ocurriría su muerte. La profecía de las 70 semanas establece que después de las 69 semanas el Mesías sería ejecutado a la mitad de la semana restante, o sea, en medio de la 70ª semana. Esto nos lleva a la primavera del año 31 de nuestra era, y precisamente media semana después, 3 años y medio después de la aparición del Mesías, ocurriría en el otoño del año 27. La precisión absoluta con que se cumplieron estas predicciones mesiánicas es corroborada por la meticulosidad con la que Lucas registra las cosas que se cumplieron en sus días. Ni siquiera la profecía de Isaías en su libro se acerca en cuanto a detalles se refiere a la forma en la que lo hace Daniel. La obra del Mesías, nacimiento, muerte, resurrección, intercesión y establecimiento de su reino. Si bien Isaías anunció con antelación los sufrimientos del Mesías, al ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y cuando Yahweh cargó sobre él el pecado de todos nosotros y dio su vida en expiación por el pecado, Isaías 53, 4, 6 y 10, a Daniel le tocó proclamar con precisión anticipada cuándo se le quitaría la vida al Mesías, Daniel 9, 26. Únicamente a Daniel Dios reveló la programación detallada de la secuencia de su programa expiatorio preestablecido. Difícilmente se podría enfatizar tanto la importancia del hecho redentor como el tiempo cuando el Mesías realizó su tarea expiatoria, tal como lo hace Daniel. Es en este punto donde el mensaje de Daniel alcanza su clímax, y hacia él convergen todos los demás temas previos y posteriores a su presentación. De tal forma que un documento como el libro de Daniel, para entender la obra redentora centrada en el Mesías, se vuelve entonces en este caso imprescindible. Ciertamente, el mensaje claro de Daniel es plenamente mesiánico céntrico. En Daniel la única esperanza humana presente y futura se centra en el Mesías. Para Daniel el Mesías se yergue como la única esperanza de salvación del pecador, pues él expió con su muerte los pecados de la transgresión, pero también se vislumbra como su única esperanza de intercesión. La misión redentora del Mesías aparece complementada con su ministerio intercesor en el santuario celestial y en favor del mismo pecador redimido. Bajo esta perspectiva y como príncipe de las huestes celestiales, el Mesías también aparece en Daniel como el Señor de la bienaventurada esperanza en la parusía, de Tito 2:13. Es Él quien trae la esperanza de la vida eterna al volver triunfante como Señor de la vida y de la resurrección, siendo el Rey venidero que vuelve otra vez en las nubes del cielo como el Hijo del Hombre, para recibir el dominio universal del reino sempiterno de Dios. En octavo y último lugar, el mensaje de Daniel es un mensaje de restauración. Lejos de ser un mensaje con el propósito de producir incertidumbre y tensión en los fieles hijos de Dios, el mensaje de Daniel es un mensaje de restauración. Daniel muestra sobre todo que esa restauración, la de Judá y Jerusalén, no es sino una figura de la gran restauración final del reino con los exiliados del Altísimo, y que ese gran retorno solo es posible gracias al poder y a la intervención del Mesías. En Daniel, la esperanza de restauración y triunfo final se ve colmada no solo para aquellos cautivos de Babilonia, de la Babilonia de los caldeos, lo es más que todo para los exiliados y cautivos de ahora, que se confiesan peregrinos y advenedizos sobre la tierra, según Hebreos 11:3, a quienes ahora se les invita a salir de la Babilonia mística, en Apocalipsis 18, 2 al 4. Y esto porque la restauración final de esa patria anhelada, que es la mejor, a saber la celestial, Hebreos 11, 14 y 16, es hoy más que nunca inminente. Y esto nos lleva al punto E
de nuestra introducción, que son los sistemas de interpretación del libro de Daniel, en donde nos corresponde ver el desarrollo de los diferentes sistemas de interpretación profética a partir de la explicación del libro de Daniel. El tiempo se nos ha ido, continuaremos en la próxima sección.